Aconteció ayer, jueves 16 de octubre en amanecer. El pueblo contuvo el aliento al enterarse de que el bebé Luciano había desaparecido en medio del zafarrancho. Un caballo, gritos en la plaza y amapola en estado de delirio fueron la chispa que encendió una noche que nadie olvidará. Entre oraciones y promesas de venganza, la familia corrió contra el tiempo, atravesando calles, exigiendo respuestas y buscándose los unos a los otros, intentando encontrar a quién culpar. ¿Será que el secuestro fue obra de un desvarío aislado o parte de un plan maquiavélico? La angustia de Alba y la furia de su padre cambiaron el destino de muchas relaciones esa madrugada. Si este video te ayuda a entender los detalles del capítulo y quieres que más personas sepan lo que realmente le pasó a Luciano, suscríbete al canal y regálanos un like. Esto ayuda al canal a crecer y a llevar nuestros análisis a más fans como tú. La noche comenzó con pequeños ruidos que nadie sospechó que eran el presagio del desastre. Luciano dormía tranquilo cuando la calma se transformó en gritos. Amapola entró en escena, confundida, con la mirada perdida, y en poco tiempo la situación degeneró. Alguien agarró al bebé y salió galopando en una escena de película. Alba, presa del pánico, corrió descalza con el corazón hecho pedazos, mientras los familiares se dividían entre proteger y perseguir. Doroteo y otros hombres montaron una cabalgata improvisada. La calle principal se convirtió en un rastro de polvo, gritos y órdenes. La imagen del caballo desapareciendo en el horizonte quedó grabada en la frente de todos, la prueba palpable de que algo fuera de control estaba en marcha. Luciano no era solo un bebé, era el eslabón que unía a las generaciones, y su ausencia expuso viejas heridas. Alba, en shock, repetía preguntas sin respuesta. ¿A dónde se lo llevaron? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? Prudencia, que hasta entonces intentaba mantener la compostura, se derrumbó en llanto, recordándoles a todos el peligro real que enfrentaba la familia. Hubo carreras hasta la delegación, llamadas telefónicas ahogadas, oraciones improvisadas en el coche. Virgen, protégelo, que no le pase nada. La escena en la que la abuela se arrodilla en la banqueta y suplica, con las manos manchadas de tierra, quedará grabada en la memoria de quienes la vieron, la imagen de quien no tiene nada que perder. Mientras la búsqueda avanzaba, surgieron señales contradictorias. Algunos decían haber visto a Amapola sola y desorientada, otros aseguraban que había actuado por odio, que lo planeó todo. Hubo quien afirmó que el secuestro fue un brote, fruto de un momento de insanidad, pero había indicios de que algo más frío estaba detrás. Menciones a un conjuro hecho cerca del bebé, una extraña conversación sobre Tonatiuh y pistas sobre una ruta previamente planeada. Esta dicotomía, locura espontánea versus plan premeditado, se convirtió en la gran pregunta que atravesó la noche. ¿Eran títeres de un destino trágico o los dedos invisibles de un complot? En el calor del momento, las decisiones fueron inmediatas y drásticas. Alba exigió que todos se movilizaran. Luciano era prioridad absoluta. Doroteo organizó a los hombres por el pueblo, pidiendo que preguntaran en casas y tianguis, mientras otros fueron en busca de posibles cómplices. La conexión con Amapola sacó a relucir viejas sospechas, recuerdos de humillaciones, traiciones y una familia que siempre convivió con secretos. Algunos miembros, entre lágrimas, confesaron que siempre habían desconfiado de Amapola y que algo en ella había cambiado radicalmente en los últimos meses. La pregunta, ¿lo haría ella sola?, se convirtió en un murmullo que se propagó como la pólvora. En paralelo, la tensión familiar se acentuó. Las acusaciones volaron, las voces se levantaron y las viejas rivalidades resurgieron. Camilo intentó interceder, pidiendo calma, pero la rabia de algunos ya clamaba por justicia inmediata. Hubo quien sugirió un matrimonio por conveniencia como solución para calmar las tensiones. Otros, más radicales, querían medidas legales implacables.
La escena en la que uno de los parientes, casi a punto de explotar, amenazó con matar a todos si alguien tocaba a su nieto, dejó claro que la línea entre la protección y la violencia era muy fina. En las secuelas de las primeras horas, el pueblo comenzó a percibir que el caso del pequeño Luciano no era un episodio aislado. Destapó una olla de grillos repleta de secretos, culpas y rencores. Oradores religiosos se reunieron, activaron redes de vecinos y comenzaron búsquedas coordinadas, mientras la policía intentaba juntar relatos confusos y contradictorios. Entre imágenes de ambulancias, caballos y oraciones, la pregunta que quedó en el aire fue la misma. ¿Amapola actuó por desesperación o fue instrumento de algo mayor? Y si hay más gente involucrada, ¿quién más estaría dispuesto a cruzar la barrera por lo que cree que es justo o por pura venganza? La noche terminó sin respuestas definitivas. El silencio trajo más suposiciones que certezas. Sin embargo, la movilización mostró algo esencial. Detrás del miedo nació una determinación colectiva de no descansar hasta que Luciano regresara a los brazos de su madre. Este capítulo dejó heridas abiertas y promesas de represalias, y el pueblo ahora sabe que nada será como antes. Queremos saber, ¿crees que Amapola fue la única responsable o todo forma parte de un plan más grande? Toma tu posición en los comentarios. La confesión del doctor Rubio cayó como una sentencia a mitad de la noche. Admitió haber falsificado documentos y alterado pruebas que cambiaron completamente la historia del incendio que mató a Carla. La revelación hizo temblar el suelo para todos los involucrados, pero principalmente para Covadonga y Sebastián. La familia, ya dividida por viejas heridas, se sumergió en un torbellino de acusaciones. Con cada nueva declaración, una dolorosa memoria emergía. ¿Tuviste algo que ver con el incendio?, le gritaron a Covadonga, y el eco de esa pregunta se esparció por la casa como un fantasma. Sebastián, tomado por una rabia fría, intentó voltear la culpa, pero la mirada de los demás denunciaba el cansancio de sus mentiras. Covadonga intentó defenderse. Dijo que había actuado pensando en el bien de la familia, que todo lo que hizo fue para proteger a sus hijos. Pero sus palabras sonaron huecas. Camilo la confrontó con lágrimas en los ojos, diciéndole que ella nunca supo amar sin destruir. Sacrificaste a tu propio hijo, y a eso le llamaste protección, acusó. Y el silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. Covadonga lloró por primera vez ante ellos, no como la matriarca de carácter que todos temían, sino como una mujer destrozada por sus propios errores. Aún así, nadie se movió para consolarla. Era demasiado tarde para arrepentimientos. Sebastián, por su parte, se mostró aún más peligroso. Ante las acusaciones, amenazó con exponer secretos y destruir a quien se volviera contra él. No soy diferente a ustedes. Todos tienen sangre en las manos, dijo, revelando saber más de lo que aparentaba. Su arrogancia y frialdad encendieron un miedo real entre los presentes. Alba, que perdió a su hija en el incendio, lo miró con desprecio. «De mi hija no vas a hablar», respondió, y su voz firme hizo que Sebastián retrocediera por un instante. La tensión entre ellos transformó el ambiente en un campo de batalla. Cada palabra era un puñal invisible. Y fue en este clima que el pasado, hasta entonces oculto, comenzó a ser desenterrado. El doctor Rubio fue llevado por las autoridades, pero sus palabras continuaron resonando. Las pruebas falsificadas, los registros adulterados y la manipulación de los hechos mostraron que el incendio no había sido un simple accidente. Había intenciones, había ambición y había quien había lucrado con la muerte de Carla. Con cada revelación, la imagen de Covadonga se deterioraba aún más. Era imposible separar sus buenas intenciones de sus decisiones monstruosas. «Solo hice lo que creí mejor», repetía ella, intentando justificar lo injustificable, pero nadie más le creía. Los hijos, los nietos, todos la miraban como a una extraña. Su castigo no sería la cárcel, sino el abandono.
La escena más dolorosa llegó cuando Camilo declaró con voz temblorosa que jamás la perdonaría. Nosotros no te vamos a perdonar, y más te vale acostumbrarte a estar sola. Covadonga intentó acercarse a él, pero fue contenida. El toque que antes simbolizaba autoridad, ahora era rechazado como una amenaza. Se vio rodeada por rostros que un día amó, ahora fríos, distantes. En ese instante entendió que lo había perdido todo, su familia, su nombre e incluso la propia fe que usaba como escudo. Se sentó en silencio y aceptó el peso de sus elecciones, el precio de la manipulación y de la mentira. Mientras tanto, la policía recogía nuevas pruebas y el pueblo murmuraba sobre los crímenes de los poderosos. Todos sabían que esta familia guardaba secretos sombríos, pero nadie imaginaba la profundidad de la podredumbre. Alba, exhausta, declaró que el perdón no sería suficiente para borrar lo que se hizo. Hay prisiones de las que ni siquiera la verdad nos puede liberar, dijo. Y tal vez esa fuera la sentencia más justa de todas. El fuego que mató a Carla había consumido también lo que restaba de inocencia en todos, y ahora solo quedaba observar las cenizas, esperando que de ellas surgiera algún día alguna forma de redención. La casa de los Palacios amaneció sumergida en silencio, uno de esos silencios que gritan más fuerte que cualquier pelea. Covadonga, la matriarca otrora temida y reverenciada, ahora estaba sentada a la cabecera de la mesa, con los ojos bajos y las manos temblorosas. A su alrededor, la familia la observaba como quien mira a un reo a punto de escuchar la sentencia. Todo salió a la luz. Las mentiras, las manipulaciones, los sacrificios que ella decía haber hecho por el bien de todos. Pero nadie creía más en esa narrativa. El amor que un día unió aquella casa se había transformado en desconfianza y desprecio. Camilo fue el primero en romper el silencio. Sacrificaste a tu propio hijo y a eso le llamaste protección. Nunca quisiste el bien de nadie, solo el control. Las palabras cortaron el aire como cuchillas. Covadonga intentó responder, pero su voz falló. A cada segundo, el peso de sus decisiones volvía para aplastarla. Intentó justificarse diciendo que estaba desesperada, que todo fue un accidente, que amaba a sus hijos más que a su propia vida. Pero Camilo no quiso escuchar. «Tú nunca supiste amar sin destruir», gritó, y esta vez nadie lo censuró. Al contrario, Alba, con los ojos llenos de lágrimas, asintió en silencio. Para ella, Covadonga ya no era la madre valiente que enfrentaba el mundo, sino la mujer que había condenado a toda la familia a la ruina. El dolor de Alba era antiguo y ahora ganaba nuevas formas. «Tu amor nos envenenó a todos», dijo, y salió de la sala dejando un rastro de lágrimas y rabia contenida. Sebastián, al ver a su madre debilitada, intentó transformar el momento en un arma. Acusó a sus hermanos de hipocresía, dijo que todos tenían culpa, que nadie era inocente. «Ustedes también tienen sangre en las manos», afirmó con una sonrisa irónica. Pero ni él escapó del juicio. Prudencia, que por años lo había tratado como un hijo, lo encaró con frialdad. «Lo que tú llamas fuerza siempre ha sido crueldad». Sebastián, sintiéndose acorralado, retrocedió, pero no sin antes lanzar una última provocación. «Me lo van a agradecer cuando descubran quién realmente los traicionó». La frase resonó como una amenaza. Covadonga lo observó, asustada, dándose cuenta de que había creado un monstruo a su propia imagen. Camilo, tomado por una mezcla de furia y tristeza, declaró el veredicto que selló el destino de la matriarca. «Jamás te perdonaremos, y más te vale acostumbrarte a estar sola». Covadonga intentó levantarse, se tambaleó y cayó de rodillas. Nadie la ayudó. Aquella mujer que un día había decidido el futuro de todos, ahora no decidía ni el suyo propio. Las lágrimas que rodaban por su rostro ya no eran de orgullo herido, sino de una profunda soledad. Entendió por primera vez que perder el amor de sus hijos era peor que cualquier castigo terrenal. Al caer la noche, la casa parecía un mausoleo.
Alba rezaba en voz baja, Camilo se aislaba en su habitación y Prudencia observaba a la anciana sentada en la penumbra, abrazada a un viejo marco. «El perdón no te salvaría», murmuró Prudencia antes de apagar la luz. Covadonga se quedó allí, inmóvil, mirando el retrato del hijo que juraba haber protegido. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como un recordatorio cruel. El imperio de la matriarca se había desmoronado, y ella ahora pagaba el precio por haber confundido amor con poder. La mujer que un día reinó sobre todos terminaba su historia sola, rodeada de ecos y fantasmas de sus propias elecciones. El silencio después del caos era solo aparente. Detrás de las puertas cerradas de la hacienda se gestaba un nuevo juego de poder, frío, calculado y regado con sangre. Sebastián, Atocha y Leonel se reunieron en una conversación cargada de secretos y rencores. El incendio, la falsificación de los documentos y la muerte de Carla habían abierto un vacío de poder que todos querían llenar. Atocha, con la mirada afilada y voz venenosa, habló primero. «Es hora de actuar. Si nos quedamos quietos, van a destruir todo lo que construimos». Sebastián respondió con una sonrisa casi cínica. «Yo ya perdí el miedo a destruir, ahora solo me importa ganar». Entre ellos flotaba la sensación de que no había vuelta atrás. La ambición era el combustible de aquella noche. Leonel, más pragmático, propuso un pacto sombrío: eliminar a los enemigos, tomar posesión de las escrituras y controlar el imperio Palacios. «Con amapolas y veneno todo se resuelve», dijo con ironía. Atocha no retrocedió. «Tengo un baúl especial para ella», murmuró, refiriéndose a Covadonga, que ahora era solo un obstáculo debilitado. La crueldad de esas palabras heló incluso a Sebastián, acostumbrado a la brutalidad. Por un momento pareció dudar. «¿Y si lo perdemos todo en el proceso?», preguntó. Leonel rió, cínico. «Quien tiene el poder nunca pierde, solo cambia de trono». Fue en ese instante que se firmó el pacto: usar el dolor de los otros como arma y transformar el sufrimiento ajeno en estrategia. Mientras tramaban, Prudencia y Camilo intentaban reconstruir lo que quedaba de la familia, sin imaginar el tamaño de la conspiración. Las paredes de la casa guardaban susurros peligrosos, conversaciones sobre venenos, falsificaciones y herencias. Sebastián, una vez más, se mostraba impredecible. Había algo en su mirada que mezclaba culpa y deseo de dominación. Cuando Atocha le dijo que, sin él, el plan se desmoronaría, él respondió con una frialdad que asustó hasta a sus cómplices: «Si yo caigo, los arrastro a todos conmigo». Esa frase se volvería profética en las horas siguientes. La llegada de Trinidad a la propiedad encendió aún más la tensión. Ella, que había intentado alejarse de toda aquella oscuridad, percibió que la violencia se había vuelto inevitable. «Están jugando con fuego», advirtió, pero nadie la escuchó. El odio, disfrazado de justicia, ya había cegado a todos. Atocha, fascinada por Sebastián, intentaba convencerlo de que podrían dominarlo todo juntos. «Estamos hechos el uno para el otro», susurró. Él respondió: «Tal vez, pero solo uno de nosotros va a sobrevivir». Atocha rió, sin percibir que la sentencia escondía una amenaza real. A la mañana siguiente comenzaron los movimientos sutiles del plan. Leonel repartió órdenes. Mensajeros fueron vistos yendo y viniendo, y Amapola, inestable y llena de delirios, se convirtió en una pieza valiosa o desechable, dependiendo del momento. «Si se vuelve loca, nadie creerá lo que diga», planeó Sebastián. El trío se sumergía cada vez más hondo en un abismo moral, convencido de que la victoria justificaba todo. Sin embargo, algo se escapaba al control: el remordimiento. A solas, frente al espejo, Sebastián vio el reflejo de su padre y murmuró: «En el fondo, yo también soy él». Esta confesión silenciosa reveló al hombre en que el poder lo había transformado. No más un hijo buscando redención, sino un depredador luchando por no ser devorado. Cuando el sol se puso, el complot ya estaba en marcha.
Había veneno, mentira y miedo circulando por todos los pasillos. La casa, antes símbolo de grandeza, se había convertido en el escenario de una guerra invisible. Y entre planes y amenazas flotaba una pregunta que nadie osaba responder. ¿Hasta dónde llegarían para conquistar lo que quedaba? El sonido distante de un caballo rompió el silencio, y Sebastián, mirando por la ventana, susurró: «Que empiece el juego». El episodio de ayer en Amanecer terminó como una herida abierta. Una noche de revelaciones, venganzas y promesas de destrucción. El bebé Luciano aún no ha sido encontrado, y el pueblo vive un luto colectivo por la inocencia perdida. El incendio que mató a Carla reveló una telaraña de mentiras que ahora asfixia a toda la familia Palacios. Covadonga, antes matriarca, ahora es una mujer rota, aislada y rechazada por sus hijos. Y mientras ella paga el precio de sus propios pecados, Sebastián se hunde más en las sombras, moviendo las piezas de un juego que puede terminar en tragedia. Las alianzas se disuelven, los secretos se multiplican y el poder se transforma en maldición. Cada mirada lleva una amenaza, cada palabra puede ser el inicio de un nuevo desastre. El fuego que consumió el pasado aún arde en el presente, y nadie está a salvo de sus cenizas. ¿Quién caerá primero? ¿Será Covadonga con su culpa o Sebastián con su ambición? Y el bebé Luciano, símbolo de pureza en medio del caos, ¿será salvado antes de que la oscuridad lo alcance? Amanecer demostró una vez más que la verdad puede ser tan peligrosa como la mentira. Ahora queda por saber si alguno de ellos aún será capaz de redimirse o si todos están destinados a repetir los mismos errores que juraron enterrar. Si quieres seguir cada revelación, traición y reencuentro de esta historia que nos atrapa de principio a fin, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así nos ayudas a mantener el canal vivo y garantizas que el próximo episodio de Amanecer llegue a ti antes que a nadie. Gracias y hasta la próxima.